de las distocias funcionales. Bueno, las distocias o las alteraciones que se producen dentro del desarrollo del trabajo de parto pueden ser inherentes a las estructuras anatómicas. En ese punto vamos a hablar en otro tema que son la displasia de cadera, la pelvis estrecha, y luego tenemos las distocias funcionales que hacen referencia a las alteraciones en cuanto a la contractilidad uterina, ya sea cuando aumenta la frecuencia, la intensidad o el tono. Y por último tenemos las distocias de causa ovular, ahí entre la situación transversa, la presentación pelviana y las malformaciones congénitas que dificultan el progreso del trabajo de parto. Hoy nos concierne hablar de las distocias funcionales. Bueno, la distocia funcional significa que el parto es doloroso, es difícil y prolongado. Este se va a caracterizar, como ya algunos de la práctica han podido apreciar, que el tiempo del trabajo de parto en función al grado de paridad y las contracciones uterinas está determinado en un lapso del tiempo, el cual es independiente para cada paciente, ¿no? Y ahí hemos visto que se evalúa la intensidad de las contracciones uterinas, la duración de las contracciones uterinas y la frecuencia de las contracciones uterinas en 10 minutos. Y haciendo relevancia al concepto que ha parto, tenemos el parto distóxico, ¿no? Es aquel que no evoluciona dentro de los límites normales, dentro del tiempo establecido a la izquierda de la línea de alerta. Y una de sus características y alteraciones principales es que se va a prolongar en el tiempo, condicionando así el deterioro progresivo tanto de la salud fetal como de la salud materna. Esta situación clínica va a aumentar la morbilidad y la mortalidad materna asociada a la deshidratación, a la acidosis, a la infección intraparto y posparto, esto por la exposición al trabajo de parto prolongado y por la realización de tactos sucesivos. Y también puede condicionar un parto prolongado a la ruptura uterina. Va a aumentar la mortalidad fetal también por la exposición a la realización de varios tactos, muchas veces los cuales se realizan sin las medidas de asepsia, antisepsia indicadas, y la hipoxia, ¿no? A medida que va prolongándose el trabajo de parto, el oxígeno va a disminuir en dirección hacia el feto y este va a entrar en una hipoxia y como hablábamos ayer, este va a sufrir lo que se conoce como riesgo de pérdida de bienestar fetal o sufrimiento fetal agudo. Es importante descartar la pérdida de bienestar fetal a través de dos puntos importantes. El primero, y el que más se utiliza, es la monitorización electrónica fetal, y la otra es la prueba de Saline, ¿no? Ver la acidosis fetal. Debemos identificar la causa y tratar para poder resolver el cuadro, y de esta forma tomar una conducta. Y ahí surge la interrogante. ¿Llevamos al parto a esa paciente o realizamos la cesárea? Entonces, tenemos las hipodinamias, todas aquellas que van a disminuir las características de contracción uterina, y las hiperdinamias que van a aumentar las características de la contracción uterina. Dentro de las hipodinamias tenemos la hipotonía, que es aquella cuando el tono es menor a 8 milímetros de mercurio, la bradicistolia, cuando la frecuencia es menor a 2 contracciones en 2 minutos, y la hiposistolia, cuando la intensidad de la contracción es menor a 25 milímetros de mercurio. Esta se caracteriza por un parto prolongado, que puede comprometer, como hemos mencionado, la salud del feto y de la madre. Las hiperdinamias, tenemos la hipertonía, cuando el tono es igual o mayor a 12 milímetros de mercurio, la taquisistolia, cuando la frecuencia de las contracciones es mayor a 10 contracciones en 10 minutos, y la hipersistolia, cuando la intensidad de la contracción uterina dura más de 50 milímetros de mercurio. Estas tres entidades van a condicionar la hipoxia fetal, y a consecuencia del trabajo de parto intenso,
esta hipoxia fetal puede condicionar la ruptura uterina. Entonces, aquí vemos algunas características del monitoreo fetal, que ya estamos avanzando con los grupos y vamos a hacer más hincapié, grupo por grupo, lo vamos a ver en vivo. Tenemos acá una dinámica uterina normal, que sigue una secuencia del latido cardíaco fetal dentro de los parámetros que implica la aceleración, las desaceleraciones, la variabilidad en los movimientos fetales y las contracciones uterinas. Aquí vemos la dishistolia, ¿no? Donde podemos ver que disminuye la frecuencia de contracciones uterinas, la taquisistolia, donde aumenta la frecuencia de las contracciones uterinas, la hipertonía, donde vemos que cada contracción es subintrante, no vemos una etapa de relajación. Aquí tenemos la polisistolia, cuando aumenta la frecuencia de las contracciones uterinas, y aquí tenemos una hipersistolia, ¿no? Hay una intensidad elevada de la contracción uterina. Y aquí tenemos una incoordinación, cuando no existe una coordinación del triple gradiente descendente de la contracción uterina, vale decir, la duración, la intensidad y la propagación que se inician normalmente en los cuernos uterinos. Y de estos, el predominante es el derecho. Y vamos a describir, ¿no? Vamos a tener las distocias por disminución de la contractilidad, pero con triple gradiente conservado, donde se va a conservar la intensidad, la duración y la propagación. Estas también se conocen con el nombre de distocias del motor del parto, porque el motor del parto es el fondo uterino, el cuerpo del útero. Y tenemos la hipodinamia, que también se la conoce como hipofunción, disminución de la intensidad y la duración, y esto se conoce como hiposistolia, y cuando estas se hacen espaciadas, como hemos mencionado, se denomina bradisistólica. El diagnóstico, cardiotocografía, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en la práctica, perdón por ser reiterativo, pero es muy importante conocer este parámetro, puesto que nos va a ayudar a decidir la conducta. Si ese parto va a ir a normal con una salud fetal conservada o se va a alterar la salud del feto. Se clasifica en primitiva y secundaria. Primitiva cuando esta se diagnostica y se presenta desde el inicio del trabajo de parto. Secundaria, después de que el trabajo de parto se ha iniciado con normalidad, se va a presentar recién la hipodinamia. Tenemos la hipodinamia primitiva. La etiología puede ser de dos tipos, funcional o mecánica. Funcional, por inhibición psicógena. Esto está relacionado con el estrés materno durante el trabajo de parto, ¿no? Cuando la paciente se estresa, secreta adrenalina y la adrenalina por su efecto beta 1 va a provocar la inhibición de la contracción uterina, conllevando a una hipodinamia primitiva. Mecánica. Cuando no se forma la bolsa de las aguas, cuando esta no es prominente, cuando no se forma el reloj de arena de la bolsa de las aguas, entonces no va a encontrar un apoyo sobre el cuello uterino y no se va a provocar la dilatación. También cuando la presentación no se apoya sobre el cuello del útero, vamos a tener la hipodinamia primitiva. Hipoplasia, que hace referencia al escaso desarrollo del grupo muscular del útero, presencia de adenomiomas o miomas incrustados en pleno miometrio, que van a degenerar la fibra miometrial y van a dificultar su contracción. Y la sobredistensión uterina, en dos casos, ¿no? El polidramios y el embarazo gemelar. ¿Cuál es su sintomatología? La intensidad se caracteriza porque esta va a ser menos de 20 milímetros de mercurio. Y la frecuencia menos de 2 contracciones en 10 minutos. Ojo, ya estamos hablando de que la contracción uterina durante el trabajo de parto se debe valorar siempre en 10 minutos. El tono entre 8 a 12 milímetros de mercurio. A la palpación, nosotros podemos apreciar, o sea, colocamos la mano sobre el abdomen de la madre, un útero flácido, reblandecido. Realizamos el tacto y vamos a apreciar que el cervix, o sea, el cuello del útero, está poco tenso
y las membranas están planas. En cuanto a la evolución, al avance de la dilatación, va a depender si es primípara o multípara. En una primípara va a avanzar menos de 1.2 centímetros por hora y en la multípara menos de 1.5 centímetros por hora. Una consecuencia después del alumbramiento en la hipodinamia es la hipotonía uterina. Esta hipotonía uterina es cuando el globo de seguridad no se forma, o sea, sale la placenta y no se produce la contracción de las ligaduras vivientes de Pinar, que se encuentran en la capa plexiforme del útero. También ya lo conocemos por anatomía. Entonces, no se contrae y continúa la hemorragia uterina. De una hipotonía puede pasar a una atonía uterina, ¿no? La falta de contracción total de las ligaduras vivientes de Pinar, y si no nosotros llegamos a tener una conducta aceptable, vamos a enfrentarnos a una hemorragia posparto, a un shock hipovolémico e incluso a una muerte materna. Tratamiento. Si es desde un inicio, generalmente se indica cateterizar la vejiga, o sea, colocar sonda vesical para vaciar y evitar el reflejo, y algunas maternidades utilizan el enema, que se utiliza antes de los 3 centímetros de dilatación, dependiendo del hospital o el centro donde se encuentre, ¿no? En algunos se utilizan, en algunos no. La maniobra de Hamilton. ¿En qué consiste la maniobra de Hamilton? Nosotros realizamos el tacto vaginal y identificamos el cuello del útero y la presentación. Y en ese momento vamos a despegar el cuello del útero de las membranas. Al despegar, vamos a provocar una injuria, una lesión que me va a permitir la secreción de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, ¿qué van a ocasionar? Van a ocasionar que a nivel local se rompan las fibras de colágeno del cuello del útero y se provoque la dilatación y el borramiento. Y luego estas prostaglandinas van a actuar a nivel del miometrio, haciendo que se desporalicen los receptores de oxitocina y de esta forma aumentar las contracciones uterinas. Puedo utilizar oxitocina artificial, y esta oxitocina artificial ya puede ser una solución de 1000 o una solución de 500, en cualquier solución, ya sea glucosada, rinfer normal o fisiológica. Si voy a utilizar 1000 unidades o 1000 ml de solución fisiológica, por decirle, siempre voy a utilizar 10 unidades de oxitocina internacionales. Y si voy a utilizar 500 ml, voy a utilizar 5 unidades internacionales de oxitocina. Entonces, 1000 es igual a 10 y 500 es igual a 5. En cualquiera de las dos diluciones empiezo por 8 gotas por minuto, y en cada control voy aumentando 4 gotas. Si a las 2:30 empezar con 8 gotas, por decir, a las 15:00, 12, a las 15:30, 16, así sucesivamente. Una recomendación cuando utilizamos oxitocina es de que no debemos excedernos de 5 contracciones en 10 minutos que duren más de 50 segundos. Pasamos a la hipodinamia secundaria. Su etiología. Decíamos que después de haberse iniciado un trabajo de parto con características normales en cuanto a la intensidad, la frecuencia y el tono de las contracciones uterinas, y este parto se prolonga, el útero, específicamente el grupo muscular del útero, se va a fatigar, el músculo se cansa, ya vamos a entrar en una fatiga muscular, ¿no? Una fatiga miometrial. Entonces ese útero fatigado ya no va a tener la misma intensidad, la misma frecuencia y el mismo tono para contraerse. Vamos a estar frente a una hipodinamia secundaria. O puede presentarse como consecuencia de una lucha contra un obstáculo. Puede ser una desproporción cefalopélvica, que la cabeza del feto sea grande y no pueda atravesar el anillo del estrecho superior, o la presencia de un tumor previo, un mioma de cuello cervical, un tumor de ovario que está obstruyendo el canal vaginal del parto. Sintomatología es la misma que hemos mencionado. Aquí se van a sumar los fenómenos plásticos. Muchas veces el parto progresa con mucha dificultad, sobre todo para el producto, haciendo que el proceso de modelado, o sea, el cabalgamiento de los huesos de los parietales, el occipital sobre los parietales,
los frontales entre sí y los frontales sobre los parietales se torna en forma excesiva y vamos a tener fenómenos plásticos como el tumor serosanguíneo lento o el cefalohematoma. ¿Qué vamos a tener como complicación en la mano? Edema de cuello, ¿no? Y cuando el edema de cuello implica el labio anterior, vamos a tener el edema papiliforme de Rubier. La vagina, que va a estar asociada a la región vulvoperineal con desgarros muy frecuentes, ¿no? Que pueden implicar las capas anatómicas que vamos a mencionar ya cuando hablemos de accidentes del parto. Tratamiento. Si es un parto obstruido, corregido. ¿Qué está obstruyendo el parto? Puede ser que tengamos que realizar la ruptura artificial de membranas, puesto que el líquido, o puede ser un tumor previo que no se puede tratar en el momento, entonces debe llevar a una cesárea. Realizar la maniobra de Hamilton, que ya hemos mencionado. La conducción con oxitocina, que también ya hemos mencionado. Y la recomendación, cuando utilizamos oxitocina, ojo, no deben pasar de 5 contracciones en 10 minutos que sean mayores a 50 segundos. Si está sucediendo esto, dos situaciones. Lo primero, cerrar la vía, ¿no? Cerrar el suero. Pero no tienen que decir suero, sino tienen que hablar con términos técnicos. O sea, cerrar la vía, cerrar la solución y administrar oxígeno. Ahora, lo contrario, las distocias por aumento de la contractilidad. Ahora, aumento de la contractilidad. Y seguimos con el triple gradiente conservado. O sea, la intensidad, la duración y la propagación se van a iniciar en los cuernos uterinos, van a durar más en el cuernos uterinos y se va a propagar de los cuernos uterinos hacia el cuello del útero. Acá la intensidad es mayor a 50 milímetros de mercurio, la frecuencia es mayor a 5 contracciones en 10 minutos, que duran más de 50 segundos, y existe un aumento progresivo del tono que nos va a llevar a una hipertonía. Esta hipertonía no deja que se relaje el útero, entonces no deja entrar oxígeno hacia el feto y el feto entra en hipoxia. ¿Cuál es su etiología? Puede presentarse desde el inicio del trabajo de parto, como consecuencia de una mayor excitabilidad de los centros nerviosos del útero, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Congénito. Mayor secreción de oxitocina o una contextura vigorosa de la musculatura uterina. Esto también es de origen congénito, ¿no? Hay un mayor desarrollo de las fibras musculares del útero. Sintomatología. La paciente está muy álgida y agitada y vemos que las contracciones son más de 5 en 10 minutos, que pueden durar incluso más de 70 segundos. Si nosotros realizamos la palpación a través del abdomen de la madre, vamos a poder apreciar que el útero tiene una consistencia leñosa, pétrea, dura, que no se deja deprimir. Y las contracciones a la palpación son subintrantes. Esto quiere decir que nosotros no percibimos a través de la palpación si ese útero se ha contraído, se ha relajado. Porque está acabando una contracción, se relaja unos 2 segundos, vuelve a contraerse. Y así sucesivamente. Eso se conoce como contracciones subintrantes. Complicaciones. Si no existe ningún obstáculo, el parto puede evolucionar en 1 a 2 horas, y eso se conoce como parto precipitado. Y muchas veces no deja dilatar en forma completa el cuello y va a ir desgarrando todas las estructuras anatómicas a su paso, la vagina, la vulva, el periné. Es una complicación de estas hiperdinamias, el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, desgarros en la región vulvoperineal, en la vagina, en el cuello, y la evacuación brusca del útero generalmente condiciona la presencia de shock. Al exigir en forma rápida la contracción uterina y la expulsión del feto y sus anexos, se va a fatigar ese músculo uterino y vamos a tener atonía uterina. Y a disminuir el aporte de oxígeno hacia el feto, vamos a estar frente a un sufrimiento fetal agudo. Tratamiento. Igual, identificar. Si es un obstáculo, tratar el obstáculo.
como les decía, si es una desproporción cefalopélvica, imposible. Es como meter un garaje pequeño, un tráiler, ¿no? No va a salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cesárea. Entonces, tengo que hacer una valoración previa para ver si va a salir ese producto. Y esto es importante. Cuando llevábamos en el primer parcial semiología obstétrica y teníamos el tema de valoración de la capacidad pelviana, ustedes cuando estén en el campo tienen que hacer ese trabajo, revisar la cavidad pelviana, ver si es viable o no es viable. Y entonces ustedes deciden si ese parto va a ir por abajo o van a transferir para realizar una cesárea. Cuidado, se enclave la presentación y van a estar en problemas. Reanimación intrauterina. Esto quiere decir administración de oxígeno, ya hemos avanzado en sufrimiento fetal, y decúbito lateral izquierdo para evitar el efecto Poseidon. Útero inhibidores, ¿no? Ahí podemos utilizar útero inhibidor, o sea, tocolíticos que me permitan la relajación del músculo uterino. Anestésicos y por último la cesárea. La hiperdinamia secundaria puede ser iatrogénica. ¿Cuándo es iatrogénica? Cuando nosotros nos excedemos en las dosis de administración de oxitocina artificial. Ya les hemos dado la disolución, entonces, pero a veces directamente de 8 gotas nos vamos a 20 gotas. No tiene que ser en forma secuencial, ¿no? El límite para la inducción de 8 es hasta 64 gotas, más no. Pero en algunas situaciones solo necesitamos inducir hasta con 24 gotas, va bien, dependiendo de cada paciente cómo va a evolucionar. Y la hiperdinamia secundaria también puede ser con la lucha contra un obstáculo infranqueable, que no se puede vencer, ¿no? Tumor previo en cuello del útero, un tumor de ovario que obstruye el canal del parto, o una desproporción fetopélvica. Cuando estamos frente a una hiperdinamia pueden suceder 3 situaciones. Primero, puede ceder la potencia, o sea, se cansa el músculo uterino y nos enfrentamos a una hipodinamia secundaria. En ese caso, podemos retomar con oxitocina artificial o, caso contrario, puede ser que el músculo se haya cansado a consecuencia de la lucha con un obstáculo infranqueable. Se cansa y listo, ahí tomamos una otra conducta, que puede ser la cesárea o es la cesárea. Ceder la resistencia, o sea, se vence el obstáculo. Puede ser que ese cuello no se haya dilatado, estemos frente a una aglutinación de cuello. A la aglutinación de cuello vamos a dar en distosis cervicales. No se dilata, y después de haber administrado un antiespasmódico como el butilbromuro de iosina, se relaja el cuello del útero, vencemos el obstáculo y se produce el nacimiento. O no puede ceder la potencia, sigue contrayéndose ese útero y vamos a tener un síndrome que recibe el nombre de síndrome de Val-Fomer-Pinar. Este síndrome de Val-Fomer-Pinar nos está indicando, ojo, inminencia de ruptura uterina. Nos está diciendo este útero se va a romper en cualquier momento. Tratamiento, como en todos ellos, identificar y tratar el obstáculo. Reanimación intrauterina, útero inhibidores, anestésicos y cesárea. De la hiperdinamia vamos a pasar a la hipertonía. Y esta se conoce como tétanos clínico, hipertonía, aumento del tono. Acá la frecuencia de las contracciones ya son más de 6 en 10 minutos, y eso se conoce como polisistolia. El tono se eleva, la intensidad va a disminuir y va a haber un menor tiempo de recuperación. Esto quiere decir que el feto prácticamente va a estar en asfixia y vamos a estar frente a un sufrimiento fetal agudo. ¿Cómo se caracteriza el tétanos clínico o la hipertonía? Hay un dolor exagerado, continuo, que se irradia al hipogastrio y a la región sacra, y la paciente comienza a portarse en forma ansiosa. Y eso debe llamarnos la atención. Ojo, ese útero se va a romper. Nosotros tocamos el útero y ese momento reacciona en forma inmediata y se contrae. A eso se llama aumento de la sensibilidad. Hay sensación de contracción permanente, ¿no? No vamos a poder percibir la fase de relajación clínicamente. Sí se puede percibir en el monitoreo, pero clínicamente no.
y vamos a estar frente a un sufrimiento total agudo. Tratamiento, el mismo que los anteriores. Y ahora, ¿qué es el síndrome de Van-Fommel-Pinar? Ya les he dicho, este es el síndrome que nos está diciendo, ojo, inminencia de ruptura uterina, se va a romper el útero. Este se define como la exaltación de la dinámica por un obstáculo que no se puede vencer o difícil de franquear. ¿Y en qué consiste este síndrome? En tres signos. El primer signo es el signo de Van. Y este signo de Van hace referencia al anillo de Van que se encuentra en el istmo uterino que se forma solo durante el trabajo de parto. Y dice, cuando la distensión y el estiramiento del segmento es continuo, este anillo llega a colocarse a nivel o por encima de ombligo. O sea, ese anillo de Van que está más o menos a nivel de la sínfisis del se va a elevar hasta el ombligo. Esto es muy inferior. Es decir, estirarse la niña va a ser consecuencia del anillo de Van. Y que van a adoptar una coloración